Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con esta flor navideña que es muy fácil y sencilla de realizar. Con esta flor podemos hacer portavasos, decoración del árbol, bueno, lo que ustedes desean. Yo utilicé para este modelo de flor, utilicé estas dos lanas, esta es Alicet y esta es Reginela. Es para aguja de 3 a 5, de igual manera esta, entonces yo utilicé aguja de 5 para hacer este proyecto. La flor la voy a hacer aquí verde y afuera roja, entonces para que tengan dos diseños con diferentes colores y ya ustedes deciden cuál quieren hacer. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. Recuerden que en mi canal de YouTube hay un tutorial o hay un curso básico a crochet donde encuentran los puntos básicos y también van a encontrar el anillo mágico, el paso a paso. Bueno, entonces vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Dentro del anillo mágico voy a hacer otro punto alto, o sea, en total voy a realizar 2. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 2 puntos altos. Entonces aquí voy 1, aquí voy 2. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas y dentro del anillo mágico vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En total debemos tener 6 grupitos. Vamos 1, 2 y 3, o sea que nos faltarían 3. Cuando termine los 3 grupitos, regresamos. Bueno, ya completé 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Voy a cerrar mi anillo mágico. Y me faltarían hacer las 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Voy a ingresar aquí a la primera cadena. 1, 2, 3. Y voy a ingresar con un punto deslizado. Ahora voy a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Y así es como nos queda. Vamos a ajustar otro poquito más para que quede más cerrado. Ahora vamos a hacer las hojitas. Bueno, entonces vamos a ingresar a cualquier espacio. Yo voy a ingresar aquí, puede ser a este lado. Y voy a hacer un nudito para asegurar mi trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este espacio? Vamos a hacer 3 puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto. Dentro del mismo espacio voy a hacer 2 más, o sea, en total 3. Ahora vamos a hacer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y dentro del mismo espacio donde realizamos los 3 puntos altos, vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces aquí vamos con 1, 2 y 3. Y así es como nos queda. Y hacemos una cadena de separación y nos dirigimos al próximo espacio con 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el próximo espacio y ahora vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y dentro del mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación. Nos dirigimos al próximo espacio y exactamente lo mismo. Entonces 3 puntos altos. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Entonces vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3, cadena de separación, y así nos vamos alrededor de toda nuestra flor, completando 6 grupitos, o sea, 1, 2, 3, nos faltarían 3 más. Cuando termine los 3 grupitos, regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mi final, me falta hacer la cadena de separación, y aquí me voy a dirigir 1, 2, 3 a la tercera cadena. Voy a ingresar voy a hacer un punto deslizado, y así es como nos queda. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir hasta este espacio con punto deslizado. Entonces voy a ingresar a este espacio con punto deslizado. Me dirijo al próximo espacio, punto deslizado. Me dirijo al próximo espacio y punto deslizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto, y vamos a realizar 8 puntos altos. Entonces ya vamos 2, 3, dentro del espacio, 3, 4, 5, 6, perdón, 6, 7 y 8. 8 puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y en el mismo espacio vamos a hacer 8 puntos altos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ya vamos 8 puntos altos. Ahora me voy a dirigir a este espacio que está entre este pétalo y este, aquí con punto deslizado. Ahora me dirijo al próximo espacio y voy a realizar 8 puntos altos. Entonces aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todo en el mismo espacio. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y dentro del mismo espacio voy a hacer 8 puntos altos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos, y así es como nos queda nuestro pétalo. Nos dirigimos aquí a este espacio. Si se pueden dar cuenta, aquí queda un espacio y vamos a ingresar con un punto deslizado. Y nuevamente aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces 8 puntos altos en este espacio. Tomo lazada, ingreso y vamos con 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y vamos a ingresar al mismo espacio y vamos a realizar 8 puntos altos. Entonces vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ingresamos al próximo espacio, punto deslizado, y así me voy en este espacio, en este espacio y en este espacio. Entonces cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces ya llegué a mi final. Voy a entrar aquí al próximo espacio con un punto deslizado y voy a dirigirme 1, 2, 3 aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Y así es como nos queda nuestra flor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si ustedes desean hacer más, pues realizan más, depende de cómo quiera colocar la flor. Entonces, aquí me voy a dirigir, voy a darle la vuelta al revés y voy a dirigirme aquí a este espacio. Entonces, aquí hicimos las cadenitas y aquí en este espacio voy a ingresar, voy a realizar un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos queda nuestra flor. Entonces vamos a cortar este. Entonces ya ustedes pueden elegir el color que ustedes desean. Si lo quieren rojo, si lo quieren verde o azul también. O pueden jugar con los colores de Navidad. Bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.